Están en el estudio de la radio ya, desde el Fórum de Infancias de Junín de los Andes, Luisina Jaca y Gladys Saigo, que... Sí, hay algo que dije... Ok, sí, seguí. Está bien, está bien. Que vienen a hacer una actualización. Ellas ya estuvieron aquí en el estudio de la radio hace, ¿cuánto? ¿20 días más o menos? Sí, 20 días vinimos con INE. Y la Sí. verdad que nos pareció valioso el espacio. Me parece que lo hablábamos recién con Luisi, que bueno, como que nos estamos presentando como en la comunidad. Y bueno, y vamos a seguir, creo que una vez por mes, teniendo un espacio acá, como para venir a socializar en qué venimos trabajando y también acciones concretas, ¿no? Ujú. Nosotros vinimos con INE hace 20 días, hablando de que venía el 6 de mayo, que digamos ese día en toda la red lo tomaba como el Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas. Para retomar un poco, bueno, el Fórum Junín de los Andes existe desde hace 2 años, pertenece a una red federal. Yo creo que deben andar 30 foros andando en toda la Argentina, en distintos lugares donde profesionales, bueno, personas se autoconvocan, se encuentran compartiendo un espacio y compartiendo justamente cosas que tengan que ver con las infancias y adolescencias. Entonces, el día 6 de mayo tuvimos una jornada muy linda acá, ese día y otros días también, como para visibilizar toda esta mirada. Bueno, las radios fueron me parece que fue un espacio valioso de intercambio. Las entrevistas, personalmente me tocó estar al frente porque, bueno, todas las compañeras están laburando en el horario de mañana. Y así como lo hablaba con Marina, con su espontaneidad que a veces como que corta y nos da un respiro en lo que venimos a compartir este espacio que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Me parece que fueron ricas e interesantes porque, por ejemplo, en una de las radios de Junín yo me encontré que la entrevista la hacía una niña ya crecida, ya no niña, que había tenido su paso por la escuela 7, ella, todos los hermanos, los papás acompañando, o sea... Y para mí era como una doble emoción, porque yo hablando de ese tema y ellas como siendo protagonistas en un tiempo y aportando y dando ejemplos. Y bueno, de eso se trata. La verdad que, bueno, tuvimos estos espacios, después una invitación creo que fue formal, más allá de que sabemos que en el Instituto de Formación Docente se comparte una mirada muy linda y potente, que tiene que ver con todos las personas que están formando, pero bueno, digamos que aunaron criterios de poder ese día tener ese y otros días algunas intervenciones. Yo compartí la de los recreos. Fíjense cómo la gente, la institución se acomodó a una organización institucional que más allá de las clases que tienen previstas diariamente en forma cotidiana, en los recreos hubieron intervenciones que ver el escenario, volver yo a una escuela, a un lugar donde se educa, me pareció muy rico porque era recreo, no era vamos todos, todas a este espacio, al salón, era como voluntario, entonces se iban como, los iba atrapando el interés de ese recreo. Entonces contemos, Gla, que la intervención en los recreos tuvo que ver con la lectura de cuentos, claro. Cuentos vinculados a esas infancias donde se quitan las etiquetas, ¿no? O sea, los cuentos eran como súper atinados, hubo toda una selección que estuvo hermosa y además de presentarnos como fórum y demás, estuvieron compartiendo las docentes del Instituto de Formación Docente cuentos infantiles, pero que eran leídos a los y las estudiantes del Claro, IF. claro, el final era fuera etiquetas, y me parece que también estaba no solo esa intervención, esa pausa, esa invitación, a mí me atrapó mucho, bueno, todas las docentes, fui en los 3 recreos, pero había una, por ejemplo, que, no sé, iba pasando el portero, tengo como esa imagen, porque era refrigerio, y también los hacía participar sobre las etiquetas, y al final era muy como visible esto de fuera etiquetas, había como una gran caja o el famoso tarro de basura
donde todo el mundo tiraba la etiqueta que había escrito que alguna vez le pesó o tuvo, y bueno, era como también representativos para lo que inician. Sabemos que ahí ya hay gente que está como en el tercer año, cuarto año, ¿no? Pero claro, fue la población era diversa, Qué claro. loco, perdón, Gladys, qué loco que a veces vos decís tiraron esas etiquetas en un tacho, Sí. que pudo haber sido que les afectara en algún momento o que sentís que vos se la pusiste a otra persona. Exacto. Digo, ¿y cómo esas etiquetas cuando somos más pequeños y en nuestra infancia nos marcan para toda la vida? Es muy difícil, porque bueno, después vamos a hablar del ES y de la ESI y demás cuestiones, pero digo, es muy difícil después avanzar sacándote esas etiquetas, las que hemos puesto y las que nos han puesto. Digo, es muy importante el trabajo que hacen de empezar a Sí, trabajarlo sí. en la previa, porque son esponjas las infancias. Lo fuimos, lo son, y hay que tener tanto cuidado en ese sentido, desde un no seas tarado, no seas tarada, hasta otra etiqueta mucho más Claro, picante, como, digo, pero... como docentes a veces decimos pasarlo por el propio cuerpo, ¿viste? Entonces eso estuvo buenísimo porque trabajamos en una clase articulada el lunes 5 de mayo con 4 cátedras de los distintos profesorados del Instituto de Formación Docente. Estaban estudiantes de tercero de inicial, de cuarto de primaria y de primero de educación especial. Y trabajaron sus propias etiquetas, que está buenísimo ese trabajo de pasarlo por sus propias experiencias para después no repetirlo, ¿no? Porque, digamos, podemos caer en esos lugares, nadie está exento ni exenta. Fue re interesante, trabajamos la oposición entre las etiquetas y las huellas. Viste que todas las personas tenemos una maestra, un maestro que nos dejó una huella, que te acordás. ¿Para bien o para mal? Exacto, exacto. Y bueno, trabajamos el tema de las etiquetas. Salía mucho, nada, para compartirles también, ¿no? Como qué cuestiones, re doloroso, el maricón como insulto, cuestiones vinculadas a los cuerpos, gordo, flaco, alto, petizo, no importa, como todas las características utilizadas a modo de insulto, negro, negra, sucio, sucia, digo, palabras que quedaron como grabadas. Piojosa. Piojosa, también salió, me hiciste acordar. Piojosa, que en esa época, en donde nosotros íbamos a la escuela o más para atrás, era... Si vos tenías piojo, eras negro, pobre y sucio, básicamente. O sea, era como una descalificación absoluta que se te ponía... Sí, ya no es una sola etiqueta, es como todo el Era un packaging montón. entero de O un sea, no montón podías de tener otras. piojos, boludo. Era como, ay, no, tengo piojos, qué vergüenza. Era como... Y es lo más normal del mundo en las infancias. Digo, ¿por qué te hacían sentir...? Yo siempre digo algo y me van a cagar a pedo. Pero a mí me pasó en el colegio al que fui, en la primaria, que no era de solo nenas, cuando fui, era el A y el B. Siempre lo digo. Hoy cambió, imagino, y se ha modificado. Pero en el A iba un grupo y al B íbamos el resto. ¿No? Las Clase que no media accedían para a ese abajo, todas Sí, morochitas, digo, había como esa cuestión del A y el B, desde que vos entrabas, vos ya sabías, si ibas al B, íbamos todos más o menos iguales, y al A se modificó, digo, pero eso también era marcar en las infancias una diferencia. Sí, pero eso es una etiqueta grupal, que Sí, también sí. pasa. Que era un bajón. O este grupo es terrible. Eso también, la etiqueta grupal, es Claro, cierto. claro, eso también pasa, ¿no? Como a veces en la primaria, Sí, a vos, Lata, sí, debe haber sí, pasado. sí, exacto. Por ejemplo, no sé, quinto es terrible. Y eso Imagínense con un circula. suplente que le presenten con esa famosa etiqueta grupal a un grupo. O sea, Ya entra con una imagen... volvamos a predispone entrar. mal, La ¿o invitación no? es volver a entrar. Claro, claro. ¿Cómo porque- me va a tocar este Sí, grupo? sí, exacto, exacto. Cuando pasaba de que a lo mejor, mira la intervención de ella, una huella que te sirve o que no, ¿no? Que a veces decís con determinadas personas cómo cambian y cómo son otras personas, qué oportunidades se les ofrece adentro, qué espacios se habilitan, que tiene que ver con todo esto también de qué miramos en ellos. Así que, y como todo es provisorio, me parece que es ahí la mirada también del fórum, ¿no? A ver, seguí, Luis, y contando, me encanta para no cortar esto La de la experiencia claro, de de la la clase, clase, donde habla de huella. A mí me interesa, le digo, qué valioso eso, porque
para no seguir, para hablar de etiquetas, bueno, darle vuelta, pero hablar de huella, y un espacio valioso compartieron ella y otras. Claro, con profesionales. distintas actividades lúdicas o pedagógicas en el aula, lo que hicimos fue como eso, tratar de, esto como decíamos, fuera etiquetas, bueno, convertir, en este caso fue como convertir la etiqueta en cómo podemos transformar eso en una huella, en el mejor de los casos, que sea positiva. Claro, para esa trayectoria, para ese estudiante. Y bueno, trabajamos distintas huellas y hacer como un recorrido por la experiencia personal. Bueno, las estudiantes están haciendo también sus residencias o sus prácticas, entonces también como empezar a observar, afinar el ojo en estas cuestiones. Bueno, se hizo un trabajo re lindo, lo terminamos plasmando en unos afiches y qué sé yo, pero estuvo buenísima la experiencia de compartir desde lo personal, con mucha timidez, porque también es difícil, ¿no? Como, bueno, eso exacto. Sí, pero la verdad que estuvo hermoso. Fue un trabajo muy, muy valioso. Y qué positivo eso de también encontrar esto de buscar las huellas lindas, ¿no? Porque también eso, vivimos en una sociedad, lo hablamos siempre acá, por ahí, empiezan una obra o sacaron un microbasural, vamos a hablar de los temas que nos tocan a diario, sacan un microbasural y la gente a veces no ve que sacaron el microbasural, dicen, che, pero en la otra esquina hay otro, o sea, empezar a encontrar también cosas lindas en lo cotidiano, porque si no todo es un bajón. Y hacer este trabajo, yo mientras hablaban ustedes pensaba, digo, si todos hiciéramos el trabajo de hoy me levanto y digo, bueno, cada vez que le ponga una etiqueta a algo, a alguien, sin querer queriendo, la típica, vas en el auto, ¿no? Que ha pasado mil veces, el auto que va adelante frena mal o no pone guiño, o tenía que ser mujer, ese comentario que siempre existe cuando la mujer... que es un comentario viejo, ya no lo escucho tanto, pero se escuchaba muchísimo, digo, desde un comentario así a otro mayor, ¿cuántas veces en el día uno a veces, sin darse cuenta, pone una etiqueta a la gente? Desde en una noticia, en un canal de noticias, o a un vecino, o a alguien que pasa y no conozco, digo, si todos hiciéramos ese ejercicio, creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de etiquetas que a veces ponemos sin querer o sin darnos cuenta. Claro, y está bueno porque, viste, la etiqueta en realidad surge esto en un momento donde me frustré, donde me enojé, donde no sé cómo resolver la situación. Exacto. Y lanzo una palabra, pero esa palabra para la otra persona tiene un peso, a veces muy grande, tanto que marca eso, la historia personal de, bueno, nosotros laburamos con infancias y adolescencias, pero digo, de adultos y adultas nos acordamos de esas cosas. Entonces está bueno esa práctica de, bueno, a ver, ¿qué le estoy diciendo? Sobre todo quienes estamos en lugares como trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, que son lugares en donde las infancias habitan mucho. Y bueno, está bueno ese ejercicio de revisión, ¿no? De lo que... El lenguaje tiene un peso muy importante. Las palabras. Las palabras. El peso de las palabras también, ¿no? Me ocurre pensar que se habla mucho del bullying, que es una problemática que es de las que más posiblemente pongan etiquetas, que los estudiantes entre sí mismos se pongan etiquetas. Pienso, ¿qué hay detrás de esa necesidad de hacer bullying? Porque por ahí le estoy diciendo a un chico, no le digas de esta manera al otro chico porque le puede generar una serie de consecuencias a largo plazo. Pero ¿qué hay detrás de ese chico o de esa chica que generan, que producen bullying? Como para no estar yéndonos a... como si, a ver, valga la metáfora, como si siempre estuviéramos podando algo que va a volver a crecer, porque está ahí, hay algo de fondo. ¿Qué pasa ahí? Está buena la inquietud, porque no solo trabajar con quien hace bullying, sino hay todo un grupo que avala. También hay que elaborar en eso. Olvídate. Porque si todo el grupo no presta atención, no se ríe, no le causa nada, eso pierde efecto, digamos, claro, ¿no? Entonces, en realidad está bueno porque tenemos que entender que todas las personas tenemos como arte y parte, digamos. Tenemos algo que ver. Aunque yo no sea la que insulte, aunque yo no sea la que dirigió ese bullying, también tengo algo que ver. Y está bueno esto de pensar, ¿qué le pasa a esa infancia, a esa adolescencia que está como hostigando, ¿no? Podríamos traducir la palabra bullying, por ahí para quien no sabe exactamente, sería como hostigamiento. ¿Qué le pasa que está hostigando? ¿Es hostigado? ¿Es hostigada?
¿Le está pasando algo? ¿Sufre? ¿Qué sé yo? ¿Le pasa alguna situación grave que hace que descargue como toda su agresividad sobre otra persona sin empatizar? Porque en realidad, ¿no? Como que el hostigamiento tiene que ver con eso. No me importa qué le pasa al otro con eso que yo estoy haciendo. Voy y descargo porque necesito yo descargar mi agresividad. Cuando eras chico te decían, está queriendo llamar la atención. Sí. Sí. Se usaba mucho eso. Bueno, también ahora, claro. Por eso digo, es como eso, capaz también es... Hay Sí, que prestar sí. atención y escuchar La el por qué, reflexión, buscar, como dice Guido. eso, sí, es genial. Decía, bueno, ¿qué le está pasando? Esto de que nadie es para siempre de determinada forma a cómo se muestre, es una manifestación. Eso lo hablamos desde el fórum bastante, como para que no quede, como bien lo dijo Guido, ¿no? En esa situación y que se trabaje solamente como por arriba y al pasar. Claro. Sí. Nosotros hablamos, y es muy valioso tener en cuenta lo del contexto, los vínculos, todo lo colectivo. Y ahí metía ojo yo en otro medio la otra vez, y ahora vengo del Consejo de la Niñez y a veces nos duele, me duele la panza porque tantas cosas por hacer. Ahí también el ojo es la familia, es un gran pilar la familia. Porque este espacio, todos creemos, lo enfatizo, ¿no? Que la escuela parece que fuera una isla, bueno, acá las instituciones, ¿no? Como isla. No, me parece que esta personita recorre en nuestro Junín, que hay tantas cosas por hacer por fuera de lo formal, diversos lugares. Entonces me parece que ahí también es rico todo lo vincular que se va compartiendo. La comunidad. Y de ahí, qué cosas se van naturalizando. Por eso es muy rico este espacio, o donde estemos, poder hablarlo, porque a lo mejor la persona que le da fútbol a este chico que está sufriendo este hostigamiento, a lo mejor es la oreja en algún momento determinado, que a lo mejor fue a fútbol, pero a lo mejor le están pasando cosas. Algún lugar donde a lo mejor solo se hace deporte, tienen un registro de qué cosas están viviendo los chicos, y a veces hasta las familias. Yo lo decía recién en el Consejo de la Niñez, si nos acercamos a los establecimientos educativos, hoy las familias van a buscar un ojo diferente, van a buscar una respuesta, van a pedir ayuda sobre algunas cosas que están viendo y que les preocupan. Entonces ahí es donde hay que sembrar este ojo que hay que sostener, que tienen que ser escuchados, que los espacios tengan, los espacios educativos y no educativos, por lo informal, tengan una cosa de protección hacia las infancias y adolescencias, que tengamos a mano donde recurrir. Y bueno, y esto de no naturalizar esto de lo que se dice. El otro día me decía alguien, este ojo de maestra que uno tiene cuando comparte en otro lugar. Yo estoy también de voluntaria en Centro Joven. Entonces me decían, bueno, pero yo ya entonces no le puedo decir un sobrenombre. Pero si yo cuando le digo a él flaco, narigón, es nos cariñoso. decimos desde siempre. O sea que ahora, fíjate vos, qué buena pregunta, le digo yo. Bueno, hoy nombraron la Pero palabra yo no le puedo negra. decir flaca, che, bueno, y es cierto. Y el tío de mi hermana le dicen negro, hola, negro, negrito, llegaste. Me lo decían Yo te con digo negra vos. una- Es que a mí si Pero Javi muy me buena dice Marina y no me dice intervención. negrita, me digo que hice mal, ¿viste? Si no me dice mi negrita y yo estoy Bueno. bien. Pero digo, Pero me encantó esa intervención porque tuvimos una linda charla. ¿Pero tiene que ver con la de lo aprobación del otro, Ahí o no? está, la aprobación, lo aceptado, esto que nos une. porque si Entonces yo te digo le a mí decía, no me gusta que me digan negra. Claro. Claro, Ahí cambia la claro, cosa, Exacto. ¿no? Bueno, Y que también puedan el decir. tono, y Claro, la el tono. intencionalidad. Si me dicen negra DM, Claro. no me digas negra, no me gusta. Claro. Así decime negra. No, yo le hice reflexionar que a veces las palabras las cargamos de un significado tan tal horrible, entonces buscábamos ejemplos, que eso es realmente etiquetar. Es más, hacerlo sentir al otro, yo hablábamos y salió como hacerlo sentir que no vale, que es inferior, que es distinto, por eso no nos vamos a juntar. Cosas que los chicos pueden ir entendiendo, la diferencia entre un sobrenombre y el otro Exacto. que aceptó, hay como un vínculo de aceptación, y a lo otro que realmente no tiene nada que ver con aceptación, tiene que ver con marcar, con rotular, con diferencia. una diferencia, con una mirada más rígida, ¿no? Una preguntilla. Estamos hablando de esto y uno sin querer queriendo se va un poco hacia atrás, ¿no? En los recuerdos, en la infancia. Yo soy madre de una niña de 11 años y lo hablamos muchísimo esto en Me casa. encanta. Pero digo,
hay un antes y un después desde que existe la ESI en las escuelas, en todo sentido, porque uno, a veces la gente lamentablemente relaciona la ESI solamente a las cuestiones de relaciones entre personas, digo, sexuales, o como que es directamente eso, y la ESI no es eso, porque se trabaja desde sala de 3 con las infancias, desde mi cuerpo, cómo lo cuido, las relaciones entre compañeros, digo, hay un montón de herramientas en la ESI que nosotros no tuvimos, Guido. No eran ejes transversales. Ni en pedo, no se hablaba de esto en la escuela, o sea, no se hablaba. O se hablaba muy poco, digo. Hoy es una materia, o sea, Julia tiene la carátula ESI y me parece maravilloso. Y cuando siento que esos espacios peligran, digo, no, ¿por qué? Porque digo, se ha avanzado mucho desde las denuncias de las infancias. Yo, a veces, una vez Julia le dijo a alguien, jugando a alguien adulto en casa, como que le hizo así, como que la empujó. Y Julia le dice, no me empujes, no me gusta. Y yo en el momento... Mucha claridad. No, pero se lo dijo re bien encima, no me gusta, no me empujes. Y yo en el momento me sentí como incómoda, porque siempre lo digo, en ese momento dije, ay, no dije nada, y después la siento a Julia en la cama y le digo, Pipi, te felicito. Ojalá yo hubiese aprendido a decir no me gusta cuando tenía tu edad. Porque muchas veces eso... Y eso lo aprendió en la escuela. Está buenísimo lo que estás trayendo, porque primero que para derribar esta idea que la ESI es sexualidad en la escuela, Sí, tal cual. digamos, eso es algo falso que circula mucho, es una falsa idea, una creencia equivocada. En realidad, la ESI trabaja la diversidad, todo esto que estamos diciendo, ¿no? La diversidad de cuerpos, la diversidad de personas, las distintas características que tenemos las personas. Trabaja la inclusión, trabaja la afectividad, trabaja para la prevención de los abusos en niños, niñas, adolescentes. Trabaja en la prevención o la detección de la violencia de género. Perspectiva de género, sí. Y por ejemplo, en nivel inicial, de 3 a 5 años, se trabaja la ESI, ¿no? Y en realidad el contenido que se trabaja tiene que ver con el cuidado del cuerpo, el reconocimiento de los diversos cuerpos, y no como se trabajaba antes, quizá que tenía que ver con una lámina donde había, digamos, las partes del cuerpo y llamas desde un sentido biológico. La película esa doblada al español, ¿de dónde venimos? Sí. ¿Se acuerdan? ¿De dónde venimos? Claro. No, sino con La veían en la escuela, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Mi No apostemos nada. mi única clase Todas las dudas. de Esa educación fue tu única sexual en la clase. primaria fue un docente que entró al aula y abrió un preservativo y dijo, esto miren todo lo que se puede estirar. Y se lo puso en todo el brazo hasta como por acá y ahí y abrió la mano y se rompió. Fue una explicación, pero más parecida a la de un clown haciendo globología que no. La mía se lo infló Igual con lo amo al profe. Lo infló con la nariz. Y se le fue haciendo acá el preservativo hasta que ¿En serio me reventó, está te lo diciendo? juro por Dios. Y dije, ¡wow! ¡Re grande! Hoy por hoy hacemos eso, los pibes te filman. Sí, son Claro. memes. Son memes. Eso, mirá. Perdón, me acordé de la situación. Pero Pero pasaba mucho pasaba en media, Era hasta el preservativo en la banana, en el palo de escoba, o sea, pasaba eso. Sí. Sí, hoy la S es mucho más. Es eso, está transversal a un montón de prácticas que se dan. Claro, pensar, yo creo que bueno, la ESI vino como a estar presente cuando ya existían, si bien no los tuvimos, yo lo tuve después de formadora, como con esos estímulos que a lo mejor me servían también para vincularme con el resto después. Vino como a allanar un camino que ya se estaba pidiendo a gritos. La escuela es una caja de resonancia donde uno, la verdad que con ESI o sin ESI, siempre hay esos profesionales que brillan con un espacio que se fueron a lo mejor sin esa película que tan bien Guido recuerdo, sin esa lámina, pero con un estímulo que los hizo pensar, que se llevó tan valioso que los hizo conversar en la casa. O sea, creo que la ESI vino a ese espacio, ¿no? De lucha de tantos profesionales de la educación
que teníamos tanto y recibíamos tanto y decíamos, ¿qué hacemos con esto ahora? Entonces, por eso es el valor de la ESI. Y los pilares de la ESI que dijo Luis, y claro que son valiosos, hablar de la diversidad, de la perspectiva de género, del ejercer nuestros derechos, de la afectividad que siempre estuvo presente, que era por donde pasan las emociones, ¿no? Pero ya no en el sentido descriptivo, 2 puntos y es esto, es en el sentido vivencial, en el sentido de lo singular, que creo que eso es valioso de lo de la ESI, ¿no? Porque este sentido de lo biológico que decía que está en esto de cuidar la salud, en el eje, ¿no?, de cuidar la salud, que antes era como muy biológico y como, yo me acuerdo que sí, se llevaba un médico, era como la maestra escuchando la explicación de un médico, ¿no? Entonces la ESI nos hizo y nos invitó y nos exigió a que nos pongamos a leer un poco más, a que nos pongamos con el otro, cómo vamos a enfocar, que si bien están los ejes, cómo una situación atraviesa todos los ejes y la podemos llevar al aula, y el valor del aula no es ni la lámina ni lo que se trajo para mirar, que a lo mejor puede ser un corto valioso, ¿no? Me parece que lo que trajo la ESI es el valor de la palabra potente en todas las niñeces y adolescencias que teníamos presentes, que muchas de las cosas la podemos encaminar en el momento y muchas de las cosas son las que vamos agendando para abrir puertas, que puede ser, yo por lo menos en la escuela tengo el registro de haber tenido hermosas intervenciones con familias, donde la verdad que los talleres de ESI eran como la expresión, que corría una lágrima, pero la expresión real de lo que se había vivido como sexualidad en ese tiempo con esos hijos, y agradecidos porque se iban como con una herramienta más de poder trabajar en la casa y poder mirar en forma diferente, ¿no? Y tantas cosas que nos han contado las familias en los talleres, porque no sé, cuando se disponían todo lo que les pasaba y todas las representaciones y todo. Me estaba acordando? O sea, hay tantos ejemplos ricos para traer y entender y trabajar con estas personitas ahora, en este tiempo, ¿no? Estaba pensando que en realidad la sexualidad como asunto, digamos, siempre estuvo presente en la escuela. Me estaba acordando. ¿Hay escuchado cada cosa? Una vez dejaron un preservativo colgado atrás del escenario de María Auxiliadora. Y séptimo, no sé, primaria, todas mujeres. Estaba el preservativo y todas íbamos a mirarlo. ¡Wow! Una obra de arte, claro, de exposición. era como, ¡hay un preservativo! Vayan ya que se va la expo. Sí, había que todas corriendo atrás del escenario, era una emoción. Olvidate. Y eso que tiene ahí que Año se empiezan las 97, conjeturas, porque uno mientras más ignora, ¿viste? Eso, y había una información súper incorrecta de la sexualidad también. Claro. Escuchabas cada cosa. Y siempre hay No la voy a decir resistencias por el también. horario, pero cosas mentiras. Sí, por supuesto. Que sí, ahora tengo amigas madres por escuchar esas cosas. Mira lo que te digo. Sí. Me estaba acordando que, por ejemplo, en 1985, 1986, se le daba, digamos, en el marco de la escuela, se daba clases sobre menstruación. Solo a las niñas. Los varones eran retirados del aula en ese momento. Ay, por Dios. A jugar al fútbol. Claro, a jugar al fútbol los varones. Claro. O sea que siempre estuvo. En realidad la implementación de la ley desde 2006, 2006 lo que hace es esto, ¿no? Como llevarlo con lineamientos curriculares, porque también hay eso. Sí, digo, tal cual. Está armado. Que más hay tarde se organizaron a dónde lineamientos recurrir. un material muy valioso. Sí. Y algo, acá me pongo como un poco más seria, pero muy, muy importante a tener en cuenta, es que el 80% de los abusos en niñez y adolescencia ocurren dentro de las familias. Sí. Entonces, la escuela es un lugar externo, ¿no? Que ahí tiene una función, digo, que puede hasta salvar vidas. Pero o sea, por eso es un valor, nivel de Luis, importancia, sí. claro. O sea, yo la verdad que, y termino de afirmarlo, es esa invitación, esa gran puerta que le abrimos a los adultos de esa gran familia, porque hoy hablamos de diversas familias, que también ese ojo Sí, también tal cual, lo pudo poner la ESI en evidencia, y ese valor donde pueden expresarse y pueden desandar eso que les pesa y les duele, porque habían tantas cosas naturalizadas en las familias
que la verdad que yo creo que esto, sin llegar a ser violento, es un camino muy rico que trajo la ESI, y yo digo que a veces, yo creo que en las escuelas deben haber habido intervenciones valiosas sin estas, donde la familia se iba con una palabra y también con mucho cuidado, porque el valor de la privacidad es un valor que también el ojo nos dio, y reunirnos en un colectivo docente. Yo trabajé en una escuela tan hermosa que eran temas de la famosa jornada. Nosotros tuvimos jornadas especiales para trabajar esto, entonces qué mejor donde todos estábamos hablando de Juancito, Pedrito, fulana, sutana, que nos preocupaba y que algo sabíamos de su trayectoria y algo sabíamos que teníamos que enfatizar, y qué ojo más cuidadoso íbamos a elegir para intervenir, y ese valor de la privacidad de enseñarle a nuestros alumnos y alumnas. Pero había una verdadera preocupación. Claro, pero tiene que ser bueno, pero esos espacios, ahí hay que pararse defendiendo la ESI, donde el otro nos escuche y diga, bueno, la verdad es un espacio valioso y seguro, porque también se puede hacer de la ESI a lo mejor otro espacio. Yo me acuerdo un ejemplo que me emocionaba, ¿no? Cuando uno le dice, sí, ejercer los derechos, que es otro pilar de la ESI, ejercer nuestros derechos, cuando uno empodera a los alumnos y alumnas para que tengan la voz, y que ellos intervienen frente a un adulto cuando le está preguntando algo que tenga que ver con la privacidad, y también lo pueden como parar, como hoy los niños que dicen, eso no es un chiste. Olvidate, es increíble, nos enseñan todo el tiempo. Sí, yo paré frente a alguien tan chiquito que le dice, esto no es un chiste. Sí. Dije, ya está, por ese lado es lo que vamos como chiquititos sembrando, como para poder encontrarnos después en el mismo marco, ¿no? De mirada, de lucha. Igual desde la educación, desde la salud, hay como un estado de alerta todo el tiempo. Yo noto eso, ante un comentario de una infancia que va a la guardia por una cosa, o con una maestra que le inspira confianza, puede ser la de música, la de educación física, digo, no necesariamente la de grado, a veces es lo que decías vos, Gladys, a veces por ahí en la escuela de música, o en baile, o en otra actividad. Ellos encuentran esa conexión y digo, hay como una alerta, hay otra escucha hoy, y no se minimiza. Quizá antes se minimizaba, bueno, no, hoy el yo sí, el te creo, el yo te creo es re importante. El podés confiar en mí, podés contarme lo que necesites. Y no silenciar, porque eso pasaba mucho, como callate, o de esto no se habla, o no sabes qué hacer con eso, porque claro. Es que es muy difícil. Lo mismo, la ignorancia es peligrosísima en esos casos, y está buenísimo el ojo, ir entrenándolo, por un lado, con todo lo que nos han dejado docentes anteriormente, que han visto muchas cosas, que han percibido muchas cosas, y por otro lado, con todo lo que lo fundamenta eso hoy por hoy. Poder detectar en una infancia que algo está pasando, no solo por su palabra, sino por el tono de voz, por la inflexión de su voz. Por los silencios, por la conducta. Son cosas... los silencios, por la pasividad, esta cuestión de rareza que los mismos compañeros, uno va sembrando el ojo y los mismos compañeros van alertando y van diciendo, porque ella realmente nos escucha, y no porque sí, porque algo hace, tiene que ver con buscar ayudas. Me acuerdo de que eran los lunes, el comienzo de semana, y cuando uno va dando la voz, esa voz valiosa, siempre había una preocupación que no se pudo hablar en la casa y se llevaba a la escuela, pero después la escuela tiene ese rol lindo de acercar a las familias. Entonces como que uno ahí terminaba como contento, ¿no? Porque iba a volver con un espacio que la escuela gestionó a lo mejor frente a esta familia que le inspiraba miedo si le cuento tal cosa, de lo que vio, lo que le pasó, lo que duda. Por eso me parece que lo que estamos acá nosotros sembrando es que la ESI es valiosa por donde la miremos. Sí, tal cual. Con esto de poder pensar, primero tiene que atravesarnos a nosotros mismos cuando vamos a trabajar. ¿Qué nos pasa? Uno cuando se va a una institución, en cualquier institución, me parece que tenemos que repensarnos, porque también nos pasan cosas a los adultos. No es que somos maestros y tuvimos el guardapolvo y ya con eso significa todo. Puedes ser no maestro y te pasan cosas valiosas que tienen que ver con la ESI. Después, empoderarnos con todos los contenidos, los ejes, los lineamientos, es una obligación cuando estamos al frente de niñeces y adolescentes. Y después,
abrir la puerta con la comunidad, las familias, me parece que es otra gran puerta y es el pilar. Hoy estamos preocupados por niños y adolescentes de Junín, y bueno, y la verdad que la gran puerta es esta familia, la diversidad de familias que hoy existe. Exacto, y que acompaña qué puede hacer, con qué cuenta, qué recursos a manos tiene para ofrecer, ¿no? Y que se sientan como en lugares seguros, protegidos. Pero bueno, me parece importante estos momentos también en las radios, los medios de comunicación, el debate, la charla, el que esté escuchando ahora, que llegue a su casa y en algún momento lo pueda hablar con su familia, con los hijos, revisar una carpeta, che, ¿qué hiciste hoy? Uy, mira qué lindo, alentar a tus hijos a que están haciendo las cosas bien, encontrar lo positivo, pero escuchar. Y no solo a nuestros hijos o hijas, sino también a nuestro amigo, a nuestra amiga que por ahí nos preocupa, digo, y esto que vos decías, Gladys, uno puede ver algo que está haciendo alguien de ESI en primer grado y te lleva para vos atrás en el tiempo y decís, esto me hace acordar, digo, nos relaciona. Hay gente valiosa que hoy está haciendo cosas hermosas. Es increíble. Pero también si no tenés un respaldo colectivo en cualquier lugar, un otro, también es como una soledad haciendo, y hay que estar en frustración, trabajando en soledad. A mí que me encanta escuchar todas las experiencias, a veces me quedo anonadada de las intervenciones, pero también hay, ¿qué hago con todo esto? Tiene que haber como un trabajo que sume en los lugares donde transitan nuestras infancias y adolescencias. Yo creo que es muy valioso. Nadie se salva solo, Gladys. Bueno, hay que volver a sembrar. Y después estas intervenciones que vos decías, no tienen que ser un interrogatorio, eso también cambió la mirada. Ese interrogatorio, los chicos hoy siempre fueron sujetos, no sé, tan valiosos que captan ellos cuando es tenemos que poder entrar de la forma más valiosa que exista. No sé, me imagino en la casa siempre hay lugares para compartir, y en las escuelas la ESI puede entrar por un episodio concreto que estuvo a la vista de todo. Entró la ESI porque la trabajó no solo la responsable, sino el resto quizás también, el resto de los actores adultos, o puede trabajar planificada. Siempre hice hincapié en eso, porque los modos de organización de la vida cotidiana de una organización también dice mucho de la ESI. Sí, tal cual. O sea, no sé, yo me acuerdo de las escuelas donde estábamos todas las mujeres y los varones y parecía que, bueno, íbamos a una escuela donde ya tocarnos era como medio raro. Sí, tal cual, tenía que rezar y pedir perdón después. Claro, entonces, esto de ver otra organización y otros modos de que interactúen en la vida cotidiana de una institución, uno cuando, no sé, me parece que entra, mira y comparte, ya es ese andando, es ese. Entonces eso me parece que es la invitación, ¿no? La invitación siempre es esperanzadora en decir, sigamos propiciando estos espacios. Me encanta. Y no, la verdad, lamentemos, porque también pasamos por cosas muy tristes en Junín, que tiene que ver cuando suceden cosas tristes con las infancias, las niñeces, que la verdad que ahí sí tenemos todos los repertorios posibles para poder hacer. Me parece que esto es pensar antes. Desde la prevención, claro, pero la prevención, encontrarnos. Por ahí no por ahí tenemos como esta idea de prevención más en un sentido médico, no, prevención es esto, estar atenta a mi vecina, los lazos comunitarios, los lazos solidarios, ver, prestar atención al gesto, a la mirada, qué me contestó, a qué le pasó al otro, que es como mucho más chiquitito, pero es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón. Bueno, estos ciclos los vamos a tener una vez por mes. Vamos a ir trayendo distintos temas, Guiducci. Miércoles 11, luna llena. Ahí vemos si nos conviene a todos. Agendamos un miércoles 11, podría ser, ya dejarlo agendado. Bueno. La verdad que es un placer hablar de estos temas. Me encanta. Estaríamos horas, creo, hablando de esto. Pero ya tenemos a nuestros próximos invitados también en la radio. Así es. Así que... Están con una pinta. No veo nada yo. Sí. Ay, sí. Les agradecemos el espacio. Gracias, Guido, gracias, Marina, gracias a todos los chicos. Cristina, bueno, muchísimas gracias. Gracias, son más que bienvenidas. Una vez por mes vamos a tener la columna, pero cuando surja algo,
lo que sea. No, Se seguramente. vienen a difundir lo que tengamos que difundir. Bueno, Nosotros nos vamos muchísimas reuniendo gracias. y nos vamos poniendo de acuerdo. Ya no vendré yo, pero hay otras compañeras que No, vienen también. venga, todo. No, porque la idea es que también unas La próxima les prometo unos valiosas buenos matecitos. compañeras del Bueno, fórum, así que Gracias. también tienen la palabra. Gracias, Gladys. Gracias, Gracias, Lucina. gracias por